Hola muchachos y muchachas, buenas noches. Eh, Les voy a explicar acá en este video la segunda parte del marco metodológico. En esta parte, bueno, en todos los puntos ustedes revisan el consecutivo que vaya correcto. A veces uno agrega alguna cosilla, entonces se va corriendo. Siempre tienen que hacer como la introducción que llamo yo. A continuación se presenta en el siguiente cuadro las categorías de análisis de esta investigación. Entonces, como es el primer cuadro que está aquí, entonces ustedes escriben cuadro, quedó muy grande, cuadro, digamos que el consecutivo sería el 1. Y aquí el título serían categorías de análisis. Y esto va centrado en el tipo de letra y tamaño, ¿verdad? Que los venimos haciendo. Aquí, bueno, dejé este espacio, pero ustedes lo quitan, es solo para explicar aquí. Todos los objetivos específicos ya se los escribí aquí y les agregué las categorías de análisis, ¿verdad? Por ejemplo, en este, conocer la percepción que tiene la persona docente, ¿ok? Entonces, la categoría de análisis, ¿qué es lo que nos interesa? La práctica cotidiana de la persona docente. Describir las prácticas cotidianas llevadas a cabo por las personas docentes en los diversos escenarios educativos. Entonces ahí tenemos el saber pedagógico. Identificar desde la pedagogía crítica las prácticas cotidianas. Pedagogía crítica. Determinar desde la pedagogía crítica el saber pedagógico. Aquí tenemos, ¿verdad? El aprendizaje. Ahora aquí vienen las subcategorías. Dentro de la práctica cotidiana, ¿qué es lo que queremos investigar? Dentro de la práctica cotidiana, ¿qué hay? Bueno, está la metodología que utiliza el docente, está el tipo de material que utilice. Entonces ustedes van escribiendo aquí en cada subcategoría unas 4 subcategorías dentro de esta gran categoría. En el saber pedagógico, bueno, ¿qué es lo que debe saber el docente? Ustedes lo anotan aquí. Eso con cada una de las 4 categorías de análisis. La definición conceptual, bueno, ¿qué es práctica cotidiana? Ustedes escogen, arman, ¿qué se va a entender por práctica? Esto lo toman ustedes del marco teórico. O, según fulanito de tal, la práctica cotidiana es, y lo anotan aquí. ¿Qué es saber pedagógico? Lo anotan aquí. En definición conceptual. La población a la que se aplica, eso queda igual para todos, que es el personal docente en ejercicio. La técnica y el instrumento, eso queda igual para todos. La técnica es la entrevista, eso es lo que vamos a hacer, entrevistar, esa es la técnica. El instrumento, por eso les expliqué aquí, es en dónde se va a registrar, dónde se va a escribir. Bueno, en una guía de preguntas o un cuestionario, puede ser aquí inclusive. Entonces, esto que está aquí, hay que completarlo. Y aquí va la nota. Elaboración propia. Luego tenemos el 3.12, que son las variables de la investigación. A continuación, desde la perspectiva cuantitativa, se presentan las variables de la investigación. Es muy similar al de arriba. Este sería la tabla 2. Tabla 2, todo mayúsculas y minúsculas. Es que ahorita lo tengo mayúscula. Variables. Y aquí tenemos las variables. El objetivo general, los específicos es lo mismo. Y las variables, aquí cambia la forma en que se dice. Por ejemplo, conocer la percepción que tiene la persona docente. Ustedes escriben unas 4 variables. Queremos saber la cantidad, porque es cuantitativo. La cantidad de personas docentes que utilizan, por ejemplo, arriba como estábamos hablando de metodología y de material didáctico, podemos colocar aquí cantidad de docentes que utilizan la tecnología en sus clases, porcentaje de docentes que utilizan la pizarra como recurso tecnológico, qué sé yo. Entonces, esos son variables que vamos a ir a investigar, pero por cantidad y porcentaje, saber cuánto de cada uno.
Igual, ¿qué se va a entender por percepción docente? La definición, esto que les marco con amarillo es porque todavía no la vamos a hacer hasta que tengamos el instrumento. Entonces, estas dos no se hacen. Y hacen lo mismo para todas estas. Después, aquí, descripción de técnicas e instrumentos de investigación. Esto se va a ir construyendo, ¿verdad? Esto puede ser que se vaya ampliando conforme avancemos en la investigación. Por ahorita, ¿qué vamos a hacer? Bueno, se va a dividir en técnicas y en instrumentos. Aquí, instrumentos. Entonces, ustedes hacen aquí igual la introducción. A continuación, se describirán y se presentarán los instrumentos que se utilizarán o que se le aplicarán a las personas docentes, qué sé yo. Ahí ustedes hacen la introducción. Siempre hay que hacer como ese hilo conductor. Y presentan las técnicas. La primera es la entrevista. Entonces ustedes anotan, buscan un autor que hable de la entrevista, qué es una entrevista. Ustedes van a explicar cómo van a utilizar la entrevista en esta investigación. Por ejemplo, que se pretende entrevistar a tantos docentes. ¿Cómo se lleva a cabo esta entrevista? ¿Cómo contactaron a las personas? Entonces, se contacta por medio del correo electrónico a las personas docentes en ejercicio, las cuales accedieron a formar parte de la investigación. Se elaborará un cuestionario, perdón, una entrevista virtual o qué sé yo. Ahí ustedes lo van explicando. Luego, en otro párrafo, la encuesta. La encuesta, según fulanito de tal, es esto, exactamente igual y lo van explicando. La encuesta, esa sí es en línea, pero van a participar más personas. La entrevista es cualitativa y la encuesta es cuantitativa. Aquí es donde ustedes, aquí son los 4 profesionales por cada uno de ustedes. Y la encuesta es que se la vamos a aplicar, por ejemplo, cada uno de ustedes le va a enviar un link, por ejemplo, a 20 personas, a 20 profesionales y ellos la van contestando. Los instrumentos sería guía de preguntas abiertas. Aquí después lo vamos a agregar. Cuando tengamos el instrumento esto se amplía. Pero aquí es solo explicar más o menos de qué trata y decir con la teoría qué es. Entonces ustedes van a decir que la guía de preguntas abiertas es esto, esto, esto y esto. Según el autor que ustedes escojan, que son preguntas cerradas. Y después dicen que las preguntas abiertas se van a utilizar para realizar la entrevista a las personas para conocer a profundidad qué saben sobre ese tema. Y las preguntas cerradas es para valorar la cantidad de personas, por ejemplo, cuántos dicen la cantidad de personas afirman tal cosa o qué sé yo, ¿verdad? Como cantidad. Por eso las dividí así, en dos. La validación de instrumentos. Aquí ustedes van a explicar cuando tengamos los instrumentos hechos, hay que enviarlo a personas expertas o personas validadoras. En este caso necesitamos 2 profesionales en el área de docencia, que sea grado superior a licenciatura, que nosotros le enviamos una carta, ellos lo revisan, nos hacen una carta donde anotan las observaciones. Eso va después en la tesis final, pero eso luego lo hacemos. Verá, las cartas ahorita no van, lo que hay que hacer es explicar cómo se va a validar los instrumentos. Entonces ustedes van a decir que esta investigación consta de 2 instrumentos. La entrevista, ¿verdad? Siempre mantener el mismo orden. Si en la parte metodológica hablaron primero de cualitativo y después cuantitativo, todo el documento que sea así, primero cualitativo y cuantitativo, como lo hemos venido haciendo. Lo ven aquí, categorías de análisis es cualitativo. Las variables son cuantitativas. Los instrumentos, la entrevista es cualitativa, la encuesta es cuantitativa. La guía de preguntas abiertas es cualitativa, la guía de preguntas cerradas es cuantitativa. La validación de instrumentos igual. Primero comenzamos con la parte cualitativa, sería la entrevista. Entonces, la validación de las entrevistas se harán de la siguiente manera. Se enviarán los instrumentos a 2 personas profesionales en tal área. Si ustedes ya saben cuáles,
y si no lo dejamos como un supuesto hasta que sepamos a quién se los vamos a mandar, el cual se le solicitará que revise en forma y fondo de los instrumentos y que realice las observaciones pertinentes de mejora. Y lo mismo para la encuesta. Se enviará a 2 personas expertas en el área para que hagan según los objetivos planteados y ustedes anotan cuáles son los objetivos. Procedimiento para el análisis. Aquí ustedes van a buscar, triangulación. Van a buscar qué es triangulación porque el procedimiento de análisis se va a hacer por triangulación. Aquí inclusive la validación de instrumentos la pueden hacer por etapas. Primera etapa, se les realiza la solicitud a los profesionales que hagan la revisión de los instrumentos. Parte 2, se le envía por medio de el correo electrónico, qué sé yo, a fulanito de tal, encargado del área tal, profesional en tantos años de servicio, ¿verdad? Tal vez. Esto queda a decisión de ustedes cómo lo pueden hacer. ¿Cómo vamos? Bueno, van a buscar triangulación, matrices, porque aquí vamos a utilizar 2. La triangulación y las matrices es cualitativo. Entonces van a buscar ¿qué encuentran de triangulación? Alguna cita, matrices. Les explico cuál es el procedimiento que vamos a hacer para el análisis, para que tengan una idea de cómo lo pueden redactar. El análisis lo vamos a hacer de la siguiente manera. Con toda la información que obtengamos, de los instrumentos cualitativos y cuantitativos, los cualitativos se pretenden agrupar la información por matrices temáticas. Esas matrices constan de 3 columnas: los informantes, la frase clave y lo que ellos dijeron y la frase clave. Cuando se tiene agrupado por medio de las matrices, se procede a decodificar esa información y a confrontarla con la teoría y con lo que dijeron, en este caso, los profesionales en educación. Luego la parte cuantitativa, vamos a ver cuál programa podemos utilizar, ¿verdad? Pero esa todavía sí puede esperar. Aquí es como para que tengan una idea y puedan ir redactando cuál puede ser ese proceso de análisis. Y los alcances y las limitaciones. ¿Hasta dónde pretende llegar esta información? ¿Verdad? Esta que se va a recabar, hasta dónde pretende llegar el trabajo, la investigación y cuáles son las limitaciones. Las limitaciones, por ejemplo, no es el tiempo no es una limitación. Una limitación puede ser, por ejemplo, que por medio del incremento de casos COVID se dificulte el contacto con las personas docentes, qué sé yo. Y ustedes buscan cuáles pueden ser esas limitaciones, pero que queden ahí redactadas.